Mira, para comprender qué es un iniciado, es importante saber que a lo largo de la historia, de toda la historia humana, y cuando hablo de la historia también me refiero a la Lemuria, también me refiero a la Atlántida, no me refiero a la historia que está en los libros de historia, que está muy sesgada, sino a la verdadera historia. Ha habido seres que han venido, que han estado viniendo para sembrar los principios de una sabiduría cósmica, ancestral, galáctica, y han estado permanentemente también cuidando de esa siembra. Como cuando tú siembras una huerta, por ejemplo, y luego no te vas, ¿verdad? Estás ahí atento, viendo cada plantita o siembras un jardín. Entonces, los iniciados son los iniciadores, son los que iniciaron las diferentes áreas, las diferentes materias, por decirlo de alguna forma, en el planeta Tierra. Y entonces, con las diferentes áreas me refiero a las áreas importantes, ¿no? A las áreas de la magia, a las áreas de la alquimia, a las áreas de la sanación, de la arquitectura. Y a lo largo de la historia vamos viendo cómo van dejando estas marcas en cada uno de los lugares de Gaia. ¿Para qué? Para que quienes estamos aquí encarnados no olvidemos esta sabiduría ancestral. Entonces, cuando hablamos de los iniciados, estamos hablando de seres sin tiempo. Estamos hablando de una presencia infinita y eterna, una divinidad que estuvo siempre, que está en todas partes y que está cobijando, cuidando, sosteniendo una experiencia humana. Esos son los iniciados, pero aún la divinidad, para poder expresarse en este mundo de las formas, requiere tomar una forma. Porque estar en todas partes es muy lindo, pero para que tú actúes tienes que tomar una forma. ¿Qué quiere decir tomar una forma? Quiere decir encarnar, quiere decir vestirte con un traje físico, emocional y mental y venir a actuar en el mundo de las formas. Entonces, los iniciados también son personas de carne y hueso, han sido y siguen siendo personas de carne y hueso que recuperan esta información y la vuelven a actualizar para que los otros seres humanos que están también caminando puedan recibirla y puedan integrarla. Ana, me encanta lo que has dicho y es justamente la integración, que esto es súper importante, que nos hagamos un poco, vamos a decirlo, responsables y podamos integrar estos mensajes y estas misiones. Sí, ¿sabes qué? Utilicé la palabra integración y no aprender. ¿Por qué? Porque aprender, por lo general, lo vamos a relacionar con el hemisferio izquierdo, con el hemisferio racional, con la forma en que nos enseñan en la mayoría de las escuelas, ¿no? Las escuelas, las universidades, toda la educación formal, y yo provengo de allí, como muchos de los que estamos aquí en esta tarea, pero toda la educación formal está apuntando a tu hemisferio racional. Desarrolla tu hemisferio racional. Quiere que la información tú la recibas con palabras, en lo que lees, en lo que memorizas, en lo que recuerdas, en lo que relacionas, ¿sí? En lo que escribes. Todo eso es hemisferio izquierdo y es hemisferio racional. Eso es una parte, pero resulta que este tipo de conocimientos no vienen de esa manera. ¿Y por qué no vienen de esa manera? No vienen de esa manera porque todos los lenguajes van cambiando con el tiempo. Todos los calendarios van cambiando con el tiempo. O sea, todo va cambiando de forma en tiempo y espacio. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en la interpretación de los textos antiguos.
Tú interpretas un texto, pero si no puedes entrar dentro del contexto donde esa palabra fue dicha, es muy difícil que lo comprendas. Lo mismo sucede con la mención de lugares geográficos, los lugares, las ciudades van cambiando de nombre, todo va cambiando. Entonces, ese conocimiento formal y racional, en verdad, aunque nos parezca, y de hecho cuando lo estudiamos, ¿no?, en las universidades nos parece que es lo más estable, en realidad es lo más efímero, cuando tú lo puedes ver desde un lugar mucho más grande, ¿no? Desde un lugar cósmico, cuando no te atienes a un rango de tiempo y de espacio. ¿Se comprende? Sí, dime. No, 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 no. Si quieres continúa, igual te lo pregunto muy brevemente. ¿Cómo hacemos para tener nuestra apertura alineada a ese tipo de mensajes, para verlo desde esa visión de la que nos estás comentando? Bien, es una muy buena pregunta. Ahí te la contesto, pero antes, porque de alguna forma esto también lo contesta. Cuando tú dices, bueno, esto es efímero, ¿ok? Comprendes, llegas a la comprensión de que todo lo escrito, todos los textos, igualmente es efímero, todo lo escrito en lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en español o en inglés. Tú preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que dura? ¿Cómo hago para que una información siga siendo exacta más allá de todos los cambios planetarios? Y la respuesta está en la frecuencia. ¿Y quiénes son los que guardan la frecuencia vibratoria en Gaia? ¿Quiénes son los que guardan esta información? ¿Quiénes son los encargados de guardar esta información en comunión, obviamente, con los iniciados? Las piedras y los cristales. Por esa razón es que en los diferentes lugares de Gaia vamos a encontrar estructuras de piedra, vamos a encontrar templos y vamos a encontrar cristales que están guardando esta información, pero que solo pueden ser aperturados con una frecuencia vibratoria. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta ahí y ahora vamos a continuar y te voy a contestar la pregunta de cómo llegamos a conectar con esta información total. Mira, yo me dedico a acompañar a personas a llegar a ese punto porque personalmente he llegado a ese punto varias veces, me han llevado, he tenido la posibilidad de ver a través de esta visión inmanente, el ser inmanente, que está en todas partes, que está en todos los tiempos y que sigue siendo tú. Esto es muy importante porque una de las cosas que pasa cuando tú tienes estas experiencias es que se va el miedo a la muerte, porque en ese momento tú dejas de tener un cuerpo físico y justamente el hecho de no tener un cuerpo físico, de no estar identificado con esta expresión, ¿no? Ahora, ¿no? Yo estoy desde aquí y miro desde estos ojos, desde Ana, y tú estás en Fairuz y miras desde los ojos de Fairuz. Hay una identidad que hace que te expreses desde ese punto, ¿sí? Pero cuando tú comprendes que eso es solo una posibilidad de tantas y sueltas la identidad con esa que crees ser, ¿no? Esa que estás viendo en la pantalla y que dices, ah, es igualita a mí, así que debo ser yo porque está diciendo lo mismo que yo estoy diciendo, ¿sí? Cuando tú sueltas esa identidad con eso que dices cuando te pones la mano y dices, yo, puedes, y esto lo han hecho muchos yogis y muchos meditadores, tiene mucho que ver con el samadhi. De hecho, yo he llegado a esos estados en estados de meditación, algunos de meditación que me he puesto a meditar y otros espontánea, simplemente me he sentado al sol, he tomado una respiración profunda y me han llevado. Pero eso se llega justamente cuando sueltas
tu identificación con esa persona que en realidad es un personaje que crees ser tú.